Los romanos eran un pueblo tan belicoso que prácticamente nunca tenían paz. En cuanto terminaba una batalla, se preparaban para la siguiente y tras derrotar a un pueblo, inmediatamente ponían a prueba sus armas con otro. Cuando no estaban ocupados luchando fuera de casa, a menudo lo hacían dentro, pues los patricios y los plebeyos también recelaban los unos de los otros. Entre todas estas luchas, muchos soldados murieron, y cuando la gente de Velles volvió a levantarse contra Roma, el Senado se vio sorprendido al constatar que no había un ejército preparado para el encuentro. En tal momento crítico, un noble patricio llamado Fabio se alzó en el Senado y dijo que él y su familia se armarían inmediatamente e irían a luchar por la ciudad. Al día siguiente temprano, 306 hombres, todos emparentados entre sí y todos de la familia Fabia, marcharon fuera de Roma para enfrentarse al enemigo. En la primera batalla los Fabios obtuvieron una gloriosa victoria, pero más adelante en la campaña sufrieron una emboscada y murieron todos. Cuando las noticias de su muerte llegaron a la ciudad, la gente rompió a llorar y la puerta por la que habían salido para ir a luchar fue llamada Nefasta. El día de su muerte fue marcado en el calendario romano también como nefasto, y la gente lloró públicamente la pérdida de tan buenos y valientes hombres, que habían dejado atrás solo unos cuantos niños que eran demasiado jóvenes para luchar. Sin embargo, los romanos pronto obtuvieron una gran victoria sobre los vellentes y las dos ciudades acordaron una larga tregua. Pero las guerras con otros pueblos prosiguieron y entre los peores enemigos de Roma estaban los ecuos. En una ocasión, las tropas romanas fueron conducidas por un cónsul sin mucha experiencia. Poco tardó su campamento en ser rodeado por los ecuos y su ejército corría el peligro de un destino similar al de los Fabios. 5 jinetes lograron escapar y fueron al galope a avisar al Senado del peligro del ejército. La gente estaba aterrorizada ante aquellas noticias y sabiendo que el segundo cónsul no era mejor general que el primero, insistieron en que había que elegir un dictador. Solo un hombre parecía capaz de ayudarles. Se trataba de Cincinato, un antiguo soldado que se había retirado a una granja donde pasaba todo el tiempo arando, sembrando y cosechando. Un grupo de senadores fue a buscarlo y lo encontró arando sus campos. A toda prisa le dijeron que el ejército estaba en gran peligro y le imploraron que se hiciera cargo de la ciudad e hiciera todo lo posible por salvar las vidas de sus valientes conciudadanos. Cincinato estaba ya harto de la guerra y habría preferido quedarse en su granja, pero, en cuanto oyó las noticias, dejó a los bueyes entre los surcos y volvió a Roma con los senadores. Al llegar al foro, llamó a los ciudadanos a las armas. Ordenó que todo hombre capaz estuviera en el campo de Marte antes del amanecer, completamente armado y con suficiente comida para 5 días. Los romanos estaban tan contentos de tener un buen líder que lo obedecieron sin rechistar, y en cuanto el sol se hundió en el horizonte, Cincinato, el nuevo dictador, salió de Roma a la cabeza de un pequeño ejército de hombres. Tras caminar toda la noche, Cincinato llevó a sus hombres a la retaguardia de los ecuos, que al amanecer se encontraron con que se habían cambiado las tornas y ahora estaban entre 2 enfurecidos contingentes romanos. No tardaron en darse cuenta de que sería inútil resistir, por lo que sin tratar de atacar ofrecieron su rendición. Cincinato aceptó gustoso la oferta de paz, pero con la condición de que entregaran sus armas y botín y que se humillaran mediante el ritual de pasar bajo el yugo. Esto era considerado algo sumamente vergonzoso, y los ecuos nunca habrían aceptado si no se hubieran visto obligados para salvar sus vidas. El yugo estaba compuesto de 2 lanzas clavadas en el suelo y una tercera atada sobre ellas. Los soldados romanos se colocaron en 2 largas filas mirándose unos a otros y el enemigo debía marchar entre ambas y pasar por debajo del yugo, sufriendo las burlas e incluso los golpes de sus vencedores. Tras rescatar al ejército romano de una muerte segura, Cincinato los llevó de vuelta a la ciudad y disfrutó los honores de un triunfo. Entonces, cuando vio que su país no lo necesitaba ya, renunció al título de dictador que había ostentado solo unos pocos días. Volvió feliz a su granja y retomó su arado allí donde lo había dejado para continuar con su vida tranquila y simple, como si nunca lo hubieran llamado para ser dictador y recibir los honores de un gran triunfo. Este hombre es famoso tanto por su humildad y moderación como por su habilidad y coraje. Fue muy admirado por los romanos y su memoria aún sigue honrándose incluso en Estados Unidos, donde hay una ciudad llamada Cincinnati.
Es una lástima que no todos los romanos fueran tan buenos, sencillos y altruistas como Cincinato, pero el hecho es que hubo muchos de ellos que solo pensaban en sí mismos y no les preocupaba lo que les pasara a los demás. Los patricios en particular estaban muy inclinados a gloriarse de su posición y riqueza y a mostrarse altivos y crueles. Como oprimían a sus vecinos más pobres, los plebeyos estaban cada vez más descontentos, hasta que el Senado vio que iban a rebelarse otra vez si no se hacía algo rápido para apaciguarlos. Ya no tenían a un Menenio para calmar a los plebeyos, y los senadores recordaban lo inútil de sus largos discursos en el pasado. Por tanto, para evitar una revuelta, los senadores propusieron cambiar las leyes. En primer lugar, enviaron a 3 hombres a Atenas, que también era una república. Allí habían de estudiar su forma de gobierno y obtener una copia de las leyes de Solón, que eran las más famosas de todo el mundo. Cuando los 3 hombres volvieron a Roma, llevaban consigo las leyes de los atenienses y de muchas otras naciones. Entonces se eligió a 10 hombres para leerlas todas y elegir la que fuera a ser mejor para las nuevas leyes romanas. Las nuevas leyes debían ser escritas en tablillas de bronce y colocadas en el foro, para que todo el mundo pudiera leerlas siempre que quisieran. A los 10 hombres, llamados decemviros, se les concedió poder total por un año. Tuvieron mucho cuidado en ser justos al juzgar entre los patricios y los plebeyos y pronto se ganaron la confianza y el respeto de la gente. La autoridad que ostentaban les agradó tanto que quisieron conservarla. Al final del año, las leyes se escribieron en tablillas de bronce y se colocaron en el foro, pero los hombres hicieron como que su trabajo aún no estaba concluido y pidieron seguir siendo decemviros un segundo año. La gente les creyó y se llevaron a cabo unas elecciones, pero solo uno de los 10, Apio Claudio, fue reelegido. Los otros 9 decemviros no fueron tan cuidadosos como sus predecesores y de hecho eran muy soberbios y malvados y no tardaron en actuar como tiranos. Curiosamente, Apio Claudio era el más desagradable de todos. Mientras que castigaba con severidad a los romanos que no obedecieran las leyes, él mismo no las respetaba. Tomaba lo que le apeteciera, hacía lo que le placía y trataba a la gente con gran crueldad. Un día, mientras estaba sentado en el foro, vio a una bella muchacha llamada Virginia, que iba de camino a la escuela. Era tan hermosa que Apio se prendó de ella y decidió tenerla de esclava, aunque fuera la hija de un ciudadano romano libre. Tras algunos tejemanejes, averiguó que Virginio, el padre de la muchacha, no estaba en Roma, pues se encontraba en el ejército. Pensando que Virginia no tendría a nadie que la protegiera, llamó a uno de sus clientes y le dijo que quería a la muchacha y le dio al hombre las indicaciones necesarias. En Roma, los clientes eran un tipo de plebeyos que pertenecían a ciertas familias de patricios y siempre trabajaban para ellos. El cliente de Apio Claudio, por tanto, le prometió hacer exactamente lo que se le había mandado. Cuando Virginia cruzó el foro al día siguiente, la atrapó diciendo que era una de sus esclavas. Sin embargo, el tío de la muchacha salió en su defensa diciendo que su sobrina no era una esclava. Apeló a las leyes y finalmente logró que se liberara a Virginia, con la condición de que se presentara al día siguiente ante Apio Claudio y la cuestión se decidiera en la corte. El tío de Virginia sabía que había alguna confabulación para hacerse con la hermosa muchacha, por lo que, sin perder un momento, envió un mensaje al padre pidiéndole que acudiera cuanto antes para salvar a su hija de caer en las manos de un hombre tan malvado. Al día siguiente, a la hora señalada, el cliente apareció ante Apio Claudio y dijo que Virginia era de su propiedad, declarando que su madre había sido su esclava. Esto no era cierto, y el tío de Virginia protestó ante tal afirmación, pero Apio dijo al momento que la muchacha debía irse con su cliente porque ya habían acordado que luego el cliente se la daría a él y se imaginó que nadie se atrevería a hacer suposiciones o a protestar. El cliente puso sus manos sobre Virginia y estaba a punto de llevársela por la fuerza, cuando su desgraciado padre apareció. Casi sin aliento por la rapidez con la que había vuelto a Roma para salvar a su hija, comenzó a discutir con Apio Claudio para liberarla. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que todo sería en vano y que, a pesar de todo lo que pudiera decir o hacer, se llevarían a su hija como trofeo de aquellos malvados hombres. En su desesperación pidió al menos poder despedirse de Virginia y se la llevó con tristeza a un lado. Sabía que ninguno de los presentes tendría el coraje de ayudarle a salvarla y que la muerte era mucho mejor que la vida que le esperaba en casa de Apio Claudio.
Inmediatamente cogió un cuchillo de una carnicería que había allí y se lo clavó en el corazón mientras decía: «Querida hija, esta es la única forma en la que puedo salvarte». Entonces le sacó el cuchillo del pecho y salió corriendo entre los guardias, que no se atrevieron a detenerlo, y se fue de Roma, jurando que se vengaría. Al llegar de vuelta al ejército, les contó a sus compañeros el trágico suceso causado por Apio Claudio, y entonces todos juraron ayudarle y marcharon hacia Roma. Los decemviros no habían esperado una revuelta y no habían hecho ningún preparativo para defender la ciudad. Por tanto, el ejército marchó sin obstáculos y Apio fue arrojado a una celda. Poco después lo encontraron estrangulado y nadie se preocupó por averiguar cómo había ocurrido. Ahora los decemviros fueron apartados de su puesto y se restauró el gobierno como había sido hasta entonces, pero las tablillas de bronce continuaron vigentes, pues las leyes que contenían eran, en general, buenas y justas para todo el pueblo. Por un tiempo Roma estuvo debilitándose y conforme crecían las disputas, los volscos y los equos se fortalecían y crecían más. Los patricios y los plebeyos continuaban en conflicto y los soldados romanos se dejaban derrotar antes que luchar con toda su fuerza por un estado que los trataba tan mal. Los tribunos, esperando solucionar la situación, pidieron que los plebeyos tuvieran el derecho a casarse con gente fuera de su clase social y que incluso pudieran llegar a ser cónsules. La primera propuesta se aceptó, pero la segunda se denegó durante mucho tiempo. Los dos cónsules seguían siendo elegidos entre los patricios y el Senado también dijo que dos nuevos magistrados, llamados censores, debían ser igualmente de la misma clase. El deber de los censores era contar a la gente, distribuir las tierras públicas de forma justa, decidir quién debía ser senador y acabar con los vicios y crímenes de todo tipo. Pese a todo, se otorgó a los plebeyos el derecho de ostentar ciertos cargos de menor importancia y esto, junto a la ley sobre los matrimonios, los satisfizo por el momento. Ahora lucharon de buena gana y derrotaron a los volscos. Todos esperaban que ahora la paz fuera duradera, pero los conflictos volvieron al poco tiempo. La causa principal en esta ocasión fue el hambre, pues mientras que los plebeyos pasaban penalidades, a la vez veían que los patricios estaban bien provistos de comida, por lo que, naturalmente, les tenían envidia y odio. Uno de los patricios ricos de Roma, un tal Espurio Melio, pensó que aquella sería una buena oportunidad para ganarse las afecciones del pueblo y, con la esperanza de conseguirlo, empezó a regalarles grano. Abrió las puertas de su casa, invitó a todos a que pasaran y se sentaran a la mesa y gastó su dinero de forma liberal. Por supuesto, todo esto parecía sumamente generoso, pero Espurio Melio no tenía ningún interés real en la gente y los estaba tratando de forma tan amable solo porque quería que lo ayudaran a acabar con el gobierno y hacerse rey de Roma. Muchos de los plebeyos dejaron de trabajar, pues preferían vivir ociosamente y dependientes de la caridad. Como suele pasar, la gente que no hace nada en su vida acaba descontenta, y así ocurrió al poco tiempo, pues el pueblo se encontraba peor que nunca antes a pesar de tener comida. Espurio pensó que había llegado el momento adecuado, por lo que armó a sus seguidores y se preparó para tomar Roma. Afortunadamente para la ciudad, la conspiración fue descubierta por el Senado, que volvió a designar dictador a Cincinato para salvar la ciudad de aquel nuevo peligro. Aquel gran patriota tenía entonces 80 años, pero seguía siendo tan valiente y resolutivo como siempre y no dudó ni un momento de cuál era su deber. Lo primero que hizo fue convocar a Espurio Melio, pero, como se negó a acudir, el mensajero de Cincinato lo mató a puñaladas. A raíz de aquello, los plebeyos se vieron obligados a contentarse durante 70 años con los derechos que ya habían obtenido. Sin embargo, más adelante lograron que se les permitiera acceder a cualquier puesto en el Estado y se hizo una ley que obligaba a que al menos uno de los cónsules y uno de los censores fuera de su clase. No mucho después de la muerte de Espurio Melio volvió a haber una guerra con Veyes, que se prolongó varios años. Los romanos finalmente decidieron que su ciudad nunca estaría a salvo hasta que destruyeran por completo a su enemigo. Aquella decisión se recibió con gran entusiasmo y el ejército romano comenzó el asedio.
Sin embargo, no tardaron en descubrir que no sería fácil hacerse con aquella ciudad. Emplearon 10 años en vanos intentos de dominar las murallas y fue solo cuando se nombró dictador a Camilo que los romanos fueron capaces de capturarla. Camilo hizo que sus hombres cavaran un túnel hasta el centro de la ciudadela enemiga, por tanto, habiendo conseguido entrar de esa forma, capturó o mató a los habitantes y luego destruyó las murallas que tantos problemas les habían dado. Cuando volvió a Roma, fue recompensado con un magnífico triunfo.